Buenas tardes, bendiciones a todos. Ya estamos nuevamente acá desde Posadas, a punto de comenzar con la transmisión. Así que esperamos un minutito, está viniendo una creyente, pero bueno, vamos a ir charlando mientras tanto. Y tomando el tradicional mate. Mucho calor acá en Posadas, seguramente en todo el país, pero gracias a Dios acá estamos, prendimos el aire un ratito para poder compartir bien. Por eso así que bueno, finalizando un año más, ya estamos a punto de finalizar un año más. Así que en esta época siempre es bueno ver todas las cosas que gracias a Dios uno fue logrando, por la gracia de Dios, ¿no? Y terminar agradecido, ¿no? Muchos de nosotros sabemos que dice la palabra que teniendo sustento y abrigo, contentados o estemos contentos. Así que partiendo de esa base, seguramente hay mucho más cosas en que hemos sido bendecidos este año. Y bueno, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, ¿no es cierto? En algún aspecto de la vida, porque la palabra dice que Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y esa es una característica y cualidad de nuestro Padre, que hoy a través de nuestro Señor nos brinda. Así que bueno, vamos a ir abriendo con una oración, abriendo la costumbre que tenemos, ¿no? Pero siempre es bueno orar antes de compartir la palabra. Padre Santo, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y hermano mayor, sabiendo que esta es tu voluntad, sabiendo que así Él está en medio nuestro, liderándonos, guiándonos a tu voluntad, que es su voluntad también, y pudiendo así serte agradable por medio de Él y agradable a Él también, como Él lo fue en su ministerio en esta vida y como lo sigue siendo a medida que nos lidera, nos sustenta y nos cuida de parte tuya, siendo la cabeza de la iglesia y siendo el Señor específicamente de cada una de nuestras vidas. Gracias por esta gran oportunidad que tenemos de ser y de vivir como cristianos, y bueno, de día a día aprender tu palabra, tu voluntad. A vos, Señor Jesucristo, te agradecemos por guiarnos, fortalecernos en ella, mostrarnos el camino que sos vos a seguir, a medida que te servimos, mientras nos servimos los unos a los otros en el amor de Dios que es en vos. Te leo la enseñanza de hoy, el compartir de hoy, la gente que va a escuchar esta enseñanza, la transmisión, la señal de internet, que todo sea para que vos, Padre, sea glorificado en nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y nosotros edificados a medida que seguimos testificando a nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. En el nombre de Él, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, hola Yanis, Dios te bendiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese es el título de la enseñanza hoy. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12.
¿no es cierto? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Otras versiones traducen, así que el que presume mantenerse firme, mire que no caiga. Otra versión traduce, el que crea estar en pie, mire que no caiga. Tremendas versiones, ¿no? En sí todas, ¿cómo estás, Yanis? Dios te bendiga. En sí todas las versiones transmiten esta idea. Esta enseñanza, particularmente, quiero hacer acá un paréntesis, quiero decirles que no es para tomarla para ver por otro, es para uno mismo. La enseñanza está dirigida hacia uno mismo. Pablo le decía a los líderes judíos, cuando enseñas, ¿te enseñas a ti mismo? Porque el que enseña, particularmente acá que me toca esta gracia, ¿no? Particularmente es para mí, para que yo pueda aprender. Porque acá muchas veces hablamos inspirados por el Espíritu Santo, de parte de nuestro Señor o por medio de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Así que es particularmente para nosotros y está dirigida a las personas, a los hijos de Dios, principalmente a los hijos de Dios que quieran mantenerse en pie, que piensan en mantenerse firme en su corazón. Aquellos que tienen ese anhelo de mantenerse de pie, como quien dice, en el Señor y con el Señor para la gloria de Dios. Para poder lograr esto, uno tiene principalmente que saber, no olvidarse principalmente de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O lo que dice Efesios 4:32, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Dios os perdonó en Cristo, así también hacerlo vosotros. Porque es gracias a Dios, y únicamente a Dios, por medio de nuestro Señor y a nuestro mismo Señor de parte de Dios, que uno hoy, por la capacidad dada en ese espíritu que recibimos, puede llegar a estar en pie. Llegar a estar en pie. No por nuestra capacidad, hermano, sino por la capacidad de la gracia bendita de nuestro Padre, que nuestro Señor logró para nosotros. Así que quiero compartirles, vamos a volver acá a 1 Corintios 10, pero quiero compartirles un versículo, acá en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Porque ustedes saben que el Hijo de Dios, entre ellos yo, ¿bien?, tenemos la costumbre de hacer una separación. Obviamente que hay una separación, pero en el diario vivir, ¿no?, entre Dios y sus hijos. Y nuestro Padre nos dice, el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? ¿De acuerdo? Así que defina la línea porque estamos hablando del que piensa estar firme, en su manera de pensar. Y el versículo 8 dice acá, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá, dice la Reina Valera, pero el texto dice cubre multitud de pecados.
El amor de Dios es lo que cubrió, el amor de Dios es en Cristo Jesús y es lo que cubrió totalmente el pecado en la vida de aquellos que confesamos a Jesús como nuestro Señor. Así que ahora sí, vamos a 1 Corintios 10 y vamos a volver a leer este gran versículo. Esta enseñanza es para que cada uno la tome para uno, no para que mire por el otro, principalmente. Uno debe tomar la palabra de Dios para uno, primero que nada. Primero que nada, esto debe ser así. Primero Corintios capítulo 10, versículos 12, 13 y 14 vamos a leer. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hola Fernando, Dios te bendiga. Así que bueno, estos 3 versículos son maravillosos para aquel que desea, que piensa en estar firme, que tiene esa meta como hijo de Dios de mantenerse de pie por la gracia de Dios que recibió, ¿no? Uno tiene que darse cuenta que uno puede estar de pie gracias a Dios, no por la capacidad de uno, sino por la capacidad que recibió de parte de Dios. Y quiero leer algo. Ser salvo no te cambia la mente. Y si no te cambia la mente, no te cambia la acción. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice la palabra. Así que repito esto, ser salvo no te cambia la mente. Y si no te cambia la mente, no te cambia la acción, tu manera de vivir, mi manera de vivir. Pero sí nos da la capacidad espiritual para cambiar. Eso sí, ningún hijo de Dios tiene una excusa como para decir yo no pude cambiar. Hablando francamente y honestamente, nosotros no queremos cambiar muchas veces. Porque la capacidad de Dios es mayor a lo que tenemos de que recibimos, ¿no? Esta naturaleza, el nacimiento de Adán, esta naturaleza del pecado es mucho mayor y ha superado y ha vencido. Nosotros tenemos que saber que somos más que vencedores. Pero no hay condenación, hermano. Acá no hay ningún tipo de condenación. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha cubierto totalmente el pecado. Por eso esta enseñanza es para cada uno, no para mirar por el otro, sino para mirar por uno mismo. Para aquel que desea estar firme. No me voy a cansar de repetir esto. ¿No? Así que ahora sí, vamos a ir al libro de Colosenses. Bueno, antes de irnos, vieron que dice que no, encima tenemos la bendición acá de saber de que ninguna tentación que no sea humana nos ha sobrevenido. Y ninguna, como dice, de este tipo de tentaciones Dios permitirá que supere nuestra resistencia. Dice porque Dios no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Fíjate vos, cuando vos vas conociendo estas cosas, vos sabés, yo sé y sabemos que podemos resistir a lo que nos estamos enfrentando en el día a día,
Y dice que juntamente con la tentación dará también la salida. Esa salida ya no fue dada en Cristo. Cristo es nuestra salida, nuestro éxodo, nuestra salida, nuestra vía de escape, para que podáis soportar o estar firme todavía. Por tanto, amado mío, dice, huid de la idolatría. ¿Qué dice? ¿Por qué dice idolatría? Todo tiene que ver con la idolatría. Nosotros vamos a ver acá que todo tiene que ver con la idolatría, pero 1 Corintios 10 está en el contexto del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y todas las veces que ellos cometieron un sinfín de cosas y por eso tuvieron 40 años en el desierto, un sinfín de cosas contrarias a la palabra de Dios, ¿no? A la voluntad de Dios, y por eso la generación esa que salió, a excepción de Josué y un par más que en este momento no recuerdo, no entraron a la tierra prometida. Nosotros ya estamos espiritualmente en la tierra prometida y nada ni nadie nos va a quitar eso. Pero no vivir firmemente, lo único que a nosotros nos quita son la bendición que hoy tenemos disponible y las recompensas futuras que podemos añadir a todo lo que recibimos en Cristo. Porque el día que Cristo retorne, el Hijo de Dios va a recibir de bueno para arriba. De bueno para arriba va a recibir. ¿Entienden? Y ese para arriba viene por mérito. Por la justicia de Dios, que supo utilizar esa capacidad de Dios, por la gracia de Dios que recibió. Así que bueno, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, y acá donde vamos a detenernos un poco en este capítulo. Colosenses capítulo 3, y vamos a comenzar en el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que nos dice a nosotros la palabra. La manera de buscar las cosas de arriba es entendiendo, por ejemplo, lo que dice la palabra. Por este gran ejemplo que tuvimos, que nosotros, Dios nunca va a dejar que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, por ejemplo. Eso trae un consuelo del corazón, ¿no? O probados más allá de lo que la tentación tiene que ver, no es solamente con el deseo, tiene que ver con la prueba que uno vive en ese día a día. Entonces, saber que Dios está ahí deteniendo eso y que juntamente con eso nos da la salida en Cristo, bueno, trae un confort a nuestro corazón y un consuelo. Entonces nosotros buscamos las cosas, estas cosas de arriba, donde está Cristo, ¿no? Poner la mira en las cosas de arriba, dice, y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. ¿Me leo? Que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Verdad? Nosotros vamos a ser manifestados, vamos a tener gloria en Cristo. Todos los hijos de Dios. Entonces ahí viene este gran versículo que tiene que ver con este versículo 12, aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Haced pues morir lo terrenal, te dice, en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todo tiene que ver con la idolatría. Ahora yo te voy a recordar una cosa. Y vamos a recordar una cosa, la idolatría es cualquier cosa que supere a nuestro Padre en nuestra mente. ¿Vieron? Cuando yo tengo avaricia, cuando yo tengo malos deseos,
malos pensamientos, cuando eso prevalece en mi vida, yo estoy teniendo idolatría en mi mente. Por eso todo es idolatría. Fíjense que esto abarca todo. Impureza, bueno, ahí tenés ahí tenés todo, ¿viste? Pasiones desordenadas, malos deseos, bueno, ahí tenés todo lo que tiene que ver con la idolatría. Ahí podés hacer la lista grande, ¿viste? Agarré, mirar Gálatas 5, antes de los versículos 22-23, donde te dan una lista larga de todo lo que tiene que ver con idolatría, ¿no? Cosas, dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El texto dice, está viniendo. La ira de Dios está viniendo sobre estos hijos de desobediencia, que son aquellos que nunca recibieron a Cristo y que no van a recibir a Cristo. Esta ira de Dios va a ocurrir en el Apocalipsis. Está viniendo, no viene sobre nosotros. Por la gracia de Dios que recibimos hoy. Y la gracia que está disponible a cualquier ser humano, porque ningún ser humano en este día y tiempo va a poder llegar a decir, no, yo no, a mí nadie me... No, la gracia siempre estuvo disponible. Y Dios sí se tiene que manifestar de alguna manera para que una persona allá en el medio del Amazonas renazca confesando a Jesús, se va a manifestar. ¿Entendés? ¿Ve Dios? Estamos hablando de Dios, no estamos hablando de Dios. Creó el Amazonas. ¿Entendés? Así que nadie tiene una excusa, ¿no? En los cuales dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Claro, nosotros antes, cuando no teníamos a Cristo, andábamos en estas cosas. Y recibimos la salvación porque confesamos a Jesús como nuestro Señor. Pero ser salvo, como dije, no me cambia la mente a mí. Yo puedo seguir andando en estas cosas, ojo al piojo. Es mi decisión el día a día. Y si no me cambia la mente, no me cambia la acción. Ese es un trabajo que tengo que hacer yo. Ese es parte de mi trabajo, pero ese trabajo me fue grandemente allanado por la capacidad espiritual que Dios me dio a mí. Mediante nuestro Señor Jesucristo, cuando lo confesé a Él como mi Señor. Yo recibí esa capacidad. Vos recibiste esa capacidad. Por eso esta enseñanza es para mirar por uno y no por el otro. Cada uno de nosotros, mirá, si nos vamos a entrar a señalar por los errores y defectos que tenemos, bueno, no vamos a terminar más. Pero el amor de Dios, manifestado en Cristo, cubrió totalmente todo eso que nosotros queremos señalar. Y si nosotros pensamos en estar firmes, en ese amor de Dios nosotros tenemos que pensar primero. Porque si a mí Dios me cubrió y dice, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar los pecados de Él, ¿no? ¿Y quién soy yo para acercarle el pecado a ella? Eso no significa que yo no te tenga que exhortar o vos no me tengas que exhortar, pero siempre la exhortación es en el amor de Dios, para edificar, ¿entendés? Siempre es así. Y estamos hablando de los hijos de Dios. No estamos hablando del incrédulo. No estamos hablando de los hijos, por ejemplo, del diablo, qué sé yo. A estos hijos del diablo, por ejemplo, que Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, generación de víbora, que sepulcro blanqueado. A eso sí, uno le da duro y parejo, ¿no? Los impíos que dice la palabra,
Judas, por ejemplo, habla de los impíos, de los sensuales, refiriéndose a esta característica de estos hombres renacidos del diablo prácticamente, que corrompen y arrastran a un sinfín de hermanos nuestros, de los cuales Judas al final te dice a todos a rescatar a los que puedan. Y el hermano que no quiere ser, rescatado de su manera vana de pensar, de su manera vana de vivir, pero sigue siendo tu hermano, bueno, con ese, no te juntes más con ese. Porque o vos lo rescatás o vos sos rescatado por él, o vos le arrastrás a él o él te arrastra a vos, ¿no? Bueno, ahí uno tiene que decidir, pero sigue siendo el hermano. Uno tiene que leer todo Judas para entender el final, ¿no? Pero todo en el amor de Dios, en la gracia de Dios. Sigamos leyendo acá, ¿no? Nosotros vivíamos en estas cosas, pero ahora, dice el versículo 8, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. Esto es para uno, cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Fíjate vos. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, dice. ¿Entiendes? Estamos hablando de una conducta que nosotros podemos llevar adelante por la capacidad de Dios en nosotros. Esta conducta no está disponible para cualquier ser humano, esta conducta está disponible para el Hijo de Dios. ¡Qué privilegio de tener! Esta es una conducta santa. Fíjate que cuando Pedro dice, sed santo porque yo soy santo, bueno, le puede decir a esto a una persona que no es hija de Dios, que no confesó a Jesús como su Señor, porque no tiene ni la más remota idea de lo que eso significa. Pero a un hijo de Dios, sí, porque ese Espíritu dice que nos está guiando a la verdad, que está en Cristo Jesús. Ese Espíritu nos está enseñando a nosotros cómo podemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces podemos despojarnos con los hechos, porque ningún ser humano que no tenga el Espíritu de Dios en él puede despojarse de estas cosas con sus hechos. No, nada. Vos le vas a ver que es buena persona, que tiene una hermosa familia, todo lo que vos quieras, todas las características morales y éticas que vos le puedas dar en el mundo. Pero ¿qué dice la palabra? No son santos. No son santos. El único que puede huir de todas estas cosas que yo mencionaba acá, por ejemplo, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, por ejemplo, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, el único que puede es el Hijo de Dios por la gracia de Dios que recibimos en Cristo. Por eso esta enseñanza es para los que quieran estar firmes y para los hijos de Dios. Dice, y revestidos del nuevo. ¿Viste? Habiendo despojado del viejo hombre con su hecho y revestidos del nuevo. ¿De qué nuevo hombre se van a revestir los incrédulos que no tienen? De ese nuevo, ese espíritu, ese hombre interior, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y este conocimiento pleno, yo te quiero decir, que es que uno desarrolla este conocimiento pleno a medida que comienza a tener esta conducta. Uno comienza a tener este conocimiento pleno. Uno se da cuenta de la gracia, algo de lo que es la gracia de Dios, de lo privilegiado que son, de poder vivir así, de poder dar una dirección, por ejemplo, tal vez a aquellos de nosotros que tenemos hijos.
o seres queridos, de marcar un camino que es manifiesto y brilla y alumbra en un lugar oscuro, dice la palabra. Y pocos nosotros tenemos este privilegio. Los hijos de Dios son aquellos de nosotros que podemos hacerlo. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Claro, porque nosotros en esa conducta evidenciamos a nuestro Señor Jesucristo. En esa manera de vivir testificamos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a ver acá también en esta enseñanza tips para que podamos estar firmes. Aquellos de nosotros que deseamos mantenernos de pie. Vamos a ver ciertos tips, pero lo principal acá que nosotros, el primer tip, hermano, vos empezar a testificar a Cristo. Testificar a Cristo con tu manera de hablar, tu manera de pensar y tu manera de vivir. Por eso dice la palabra que somos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que permanentemente está testificando y mostrando y demostrando quién era Cristo. Porque el testigo demuestra, es una prueba fiel, una evidencia de ese testimonio que está veraz, que está dando. Y dice el 12, vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ningún incrédulo puede hacer esto porque estas son características y cualidades de ese espíritu en nosotros. Quiero decirte que el que no tiene ese espíritu no tiene estas cualidades. Soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que ahí tenemos nosotros para pensar. Cuando yo escucho tal vez esta enseñanza o doy esta enseñanza, en vez de pensar por otro, pensar por mí. Porque a mí Cristo me perdonó y Dios me perdonó en Cristo a mí. Y yo no soy mejor que el otro, ni el otro es mejor que yo. Estamos todos, dice la palabra, por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos totalmente de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la sangre de Cristo. ¿Entendés? Estábamos todos condenados, ¿viste? Y vino Dios, ¡pum!, trajo a Cristo y nos rescató a todos, nos colocó en el cuerpo de Cristo. Él lo hizo, por su gracia y misericordia y su justicia. ¿Por qué? Porque Él nunca dejó en banda algo que Él creó. Un gran ejemplo de nuestro Padre. Él se hizo cargo de su creación, como nosotros debemos hacernos cargo de nuestras cosas y principalmente de nuestro pensamiento. El que piensa estar firme, mire que no cae. Acá es donde entro yo y Dios, con el cuerpo de Cristo. Porque dice que no nos conformamos a este siglo, sino que nos renovamos por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Y ahí es donde entra el cuerpo de Cristo, donde yo escucho la palabra o un gesto, una evidencia de Cristo manifestada por un hermano, que a mí me ayuda a renovar la mente y transformarme. Porque está escrito en plural. Jamás yo voy a renovar la mente solito, en mi casa. ¿Entendés? Yo necesito de mi hermano en Cristo. Por lo menos en mi pareja, que es mi primer hermano en Cristo, en quien me uní en Cristo. ¿Entendés? Me uní. Por eso la palabra dice, si 2 o 3 de vosotros, el matrimonio por ejemplo, son 2, se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, por lo menos ese, yo necesito eso.
Tengo que saber bien claro eso. Oh, pero yo soy el hombre y soy la cabeza. Está muy mal visto por lo que es en el sentido machista. La cabeza es el que sirve. Está en continuo servicio de su esposa, por ejemplo, en el caso de los matrimonios. Vamos a ver esto, despacito vamos a ir desarrollando este tema, como le gusta a mi hermano Fernando que diga esta frase. Y dice así, ¿no es cierto? Y sobre todas estas cosas, vestidos de ¿qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Si vos pensás, yo pienso en estar firme, yo me tengo que vestir de esto. Por eso yo decía en un principio, bueno, te tenés que olvidar del amor de Dios en Juan 3:16, por ejemplo. Efesios 4:32, de la manera que Dios os perdonó a vosotros en Cristo, como dice acá que Cristo os perdonó también, así también hacerlo vosotros. Y que el amor cubre multitud. Dios cubrió totalmente en Cristo todos nuestros pecados. ¿Sabe qué sacó? Nos puso allá. Eso, ustedes son salvos. Ustedes realmente son mis hijos. Nos puso a su familia, mirá. Nosotros no, ninguno de nosotros nos sentimos merecedores de eso, ¿viste? Pero Él no, por su amor al mundo, ¡pum! ¿Entendés? Hizo. Esta palabra vínculo es la palabra griega susdesmos, que significa lo que une, atadura, vínculo, cadena o manojo. ¿Vieron cuando ven un manojo eso de manojo, se veía esos manojos de hierba seca, todo entrelazado, así, andá a separar, eso era, o rompía antes de separar, porque eso es un manojo de hierba seca que había en esos desiertos. Bueno, eso tiene que ver, que el viento le hace circular, así, vos querés separar uno por uno, no, ese se rompe, no se separa, no se puede separar. También significa prisión, y vamos a ver un ejemplo de esta palabra. Vamos a volver acá a Colosenses, así que les digo que pongan ahí su dedito en Colosenses, pero vamos a ir a ver un ejemplo de esta palabra susdesmo, vínculo, en Hechos capítulo 8, Hechos 8, versículo 23, dice: porque en hiel de amargura y en prisión susdesmo veo que estás. ¿Viste? Ese es el vínculo que estaba acá este hombre, ¿no? Estaban vinculados, estaba totalmente atado a esto. También se da en Colosenses capítulo 2 esta palabra. Vamos a Colosenses, ¿no? Pero en el capítulo 2 ahora. Versículo 19 dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, susdesmo, ligamento, vínculo, crece con el crecimiento que da Dios. Por eso te digo, hermano, que solito vos no vas a poder. Vos tenés que tener este vínculo de amor, que es esa atadura, ese ligamento, que crece con el crecimiento que da Dios. Ese vínculo de amor, vos no te tenés que olvidar de este amor de Dios. Si pienso, yo no me tengo que olvidar de esto si pienso estar firme. Mirando no caerme de esto, porque donde yo me olvido del amor de Dios, ¿viste? Por más firmeza que yo crea que tengo, yo me caí ahí al precipicio, porque yo empecé a mirarte o a señalarte o a condenarte y a ocupar inclusive el lugar que tiene nuestro mismo Dios y nuestro mismo Señor. Pues yo no soy quien para hacer eso. Yo no soy quien para hacer eso, hermano. A un hermano cristiano no. A lo sumo, ¿sabes qué? Yo tengo la dirección de la palabra
que me va a mí a ayudar y a vos a volver a esa santidad en nuestra manera de vivir. Decirte el amor. Y sabes que el amor de Dios te dice siempre en nuestra decisión. Porque Dios por su gracia nos sacó y nos puso allá y nadie más nos saca allá. Punto. Ahora lo que yo tengo que decidir es si yo aprovecho esta gracia y vivir hoy recibiendo todas esas bendiciones que recibí en Cristo, y mirá que son muchas, pero espiritualmente son la primera parte de lo que vamos a recibir cuando retorne, pero hoy son muchas. Colosenses 3, volvemos ahí a Colosenses 3. Y la paz de Dios, el versículo 15, fíjate vos que dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Claro, cuando yo me doy cuenta de que lo que yo puedo llegar a hacer es gracias a Dios y no por mi capacidad, bueno, entonces yo tengo paz de Dios, ¿viste? Tengo paz, ¿viste? Y cuando me doy cuenta de que puedo hacerlo por la capacidad de Dios que recibí, bueno, yo puedo llegar a tener paz, ¿viste? Porque uno mira la vida en su día a día y ve un sinfín de obstáculos y pruebas que uno tal vez tiene, pero ¿qué es lo que te trae paz? Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que nosotros tenemos esa capacidad dada por Dios de pasar por eso, superando, soportando y tolerando, ¿viste? En muchas ocasiones. A diferencia de cualquier otro ser humano que tal vez no tenga el espíritu, ¿viste? Que te digo que pues sigue siendo por la gracia y misericordia de Dios que muchos están de pie en esta vida. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Claro, porque si vos sabés que Dios nunca te va a dejar de ser, nunca va a dejar que uno sea probado más allá de lo que pueda resistir, uno tiene paz en su corazón. Uno cuando se enfrenta a esa situación, ¿viste? Entonces va a decir, quiere decir que si se presentó esta situación en mi vida, porque yo puedo resistir, o si no, Dios no me va a dejar acá, ¿viste? Gracias a Dios nosotros no nacimos allá, tal vez en estos países que viven en guerra. ¿Me entendés? Y ahora ponete a pensar. Y los hijos de Dios que nacieron allá tienen esa capacidad de resistir. Pero ponete a pensar, y yo me pongo a pensar, ¿no? A la que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo, dice, y sed agradecido. Uno tiene que aprender a ser agradecido, porque por la gracia de Dios nosotros somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y logramos lo que logramos, ¿viste? Y aún si no lográramos nada, tenemos que ser agradecidos. La palabra de Cristo, dice, more en abundancia, y este es el tip, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿viste? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando. Estas cosas tienen que abundar en nosotros, en el amor de Dios. Es lo que nos lleva a testificar a Cristo. Tiene que salir. Mirá, en el momento más difícil de la vida, muchos creyentes, ¿qué hicieron esto? Hablaron la palabra de Dios. Lee Hechos de los Apóstoles. Ellos hablaron la palabra de Dios. En el momento más difícil de su vida, ¿sabes lo que hacían? En vez de decir, Pablo una vez se atrevió a decir, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, me ha dicho, bástate mi gracia. Pero generalmente Pablo, ¿sabe qué es lo que hacía? Hablaba la palabra de Dios y oraba para que se abran puertas para hablar la palabra de Dios y para que Él hable
como deba hablar, dice la palabra. Él no oraba casi, él no pedía casi por su, che, mirá, tengo esta presión acá, me están pegando acá, me están persiguiendo acá, oren para que yo zafe. O él oraba para hablar la palabra de Dios. Porque hablar la palabra de Dios, hermano, en el momento más difícil de nuestras vidas, es lo que va a traer la fortaleza interior, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y te energiza para seguir adelante, para superar, tolerar o soportar la situación por la que uno está viviendo. No lo que yo pienso, sino la palabra de Dios, la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios, obviamente. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer las cosas en nuestra vida en el nombre del Señor Jesús, porque el nombre del Señor Jesús es donde es como girar la llave del encendido del auto. En el nombre es donde se activa el poder de Dios. En el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Yo me voy a trabajar en el nombre, estoy en mi familia en el nombre del Señor Jesús. A donde sea que haga lo que sea, en el nombre del Señor Jesús, es lo que va a activar el poder de Dios. Y el poder de Dios es mayor a cualquier poder que yo pueda llegar a enfrentar. ¿Entendés? Yo entiendo esto, trato de entender esto. Y me mantengo en oración en esto. Dice, y acá donde vamos a ver, ejemplo, estos dos versículos, 18 y 19, debería ser un versículo porque es uno nomás. Las casadas, estad sujetas a vuestro propio marido, como conviene en el Señor, dice. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Viste? Estos son los dos puntos en donde uno tiene que aprender a trabajar. Estamos hablando del matrimonio acá, no de las personas solteras. La persona soltera dice, tiene cuidado de las cosas del Señor. Cuando se refiere a la doncella dice esto, pero obviamente que al soltero también. Vos tenés cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado o la casada tiene cuidado de las cosas del casado o de la casada, de cómo agradar al casado o a la casada. Como conviene en el Señor. Porque esa es la voluntad del Señor. Porque se unieron una sola carne. ¿Por qué vos pensás que se dice, por ejemplo, para los ancianos, los episcopos, que son obispos que dirigen reuniones, así dice, el que no gobierna ahí en su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Porque, por ejemplo, acá el hombre dice no tiene que ser áspero con ella. Y el hombre tiene esa tentación, esa prueba de ser áspero con su marido. Con su esposa, ¿no? Tenemos eso en la carne, ¿no? Pero ¿por qué vos pensás que dice eso? Porque tu primera reunión, cuando sos casado, está con tu señora, con tu esposa. Porque vos te uniste en el Señor con ella, son dos en el Señor, una sola carne. Te uniste ahí. Y tenés ese vínculo, tenés que hacer ese vínculo de amor, ¿viste? Esa atadura, ese manojo, ¿viste? Que es inseparable, ¿viste? Inseparable. En Cristo es irrompible. En esta vida capaz que uno de los dos primero, o los dos nos vamos a dormir, y capaz que se va a romper ese manojo, pero eso se va a mantener intacto, es inseparable, tenemos recompensa por estas cosas, ¿no? Ahí comienza ese vínculo, ahí está, como quien dice, tu primera obra, mi primera obra, ¿viste? Por eso empieza en la familia, ¿viste? Por eso empieza en la familia. No así el soltero obviamente que se aboca a su familia, a terrenal, ¿no? Pero agrada al Señor. ¿Viste? Nuestro Señor Jesucristo, tomemos el ejemplo, nuestro Señor Jesucristo era soltero, ¿no es cierto?
y en un momento está predicando la palabra y viene su familia, su madre y sus hermanos y sus hermanas, y de afuera le mandan a llamar, porque eso era un orientalismo que significaba que no estaban de acuerdo, tenían vergüenza de lo que estaba haciendo Jesucristo. Jesucristo, dándose cuenta, agarró y dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Ahí separó su familia de las cosas de Dios. O cuando él se quedó siendo niño, ¿viste? Hablando la palabra de Dios con esos escribas y maestros, y volvieron a buscarle sus padres, y le dijo: ¿por qué no hiciste así? Y él les dijo: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Viste? Jesucristo tenía bien las prioridades, eso para el soltero, ¿viste? Aquel que piensa estar firme. Hay veces que vos tenés que tener una prioridad, y tu prioridad es Dios, en Cristo, en vos. Punto. Terminó ahí. A partir de ahí trabajar para los demás. Pero cuando tenés que decidir, decidí por el Señor. También el matrimonio, obviamente, pero lo hacen los dos juntos, ¿no? Uno piensa en cómo agradar a su pareja y su pareja piensa cómo agradar a su pareja, ¿no? Sin punto. Ahí se termina el asunto. Pero bueno, uno tiene que sacar estas cosas, esos malos deseos, esos malos pensamientos, ¿viste? Esa impureza que son contrarias a la voluntad de Dios y que no convienen en el Señor. ¿Entendés? Que no convienen en el Señor. Y todo esto nosotros luchamos en el día a día. En el día a día. Dice: hijos, y ahí entran los hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto hará al Señor. Esos hijos que viven con sus padres todavía, me van a pedir esto a un hijo que ya, ¿entendés? Está independizado, tiene su vida, su familia, todo. Uno le puede decir: a las 10 de la noche vení. ¿Entendés? A lo sumo le puede dar un consejo, ¿ya? ¿Viste? Pero el hijo que es obediente, bueno, va a tomarse consejo para bien. Y dice: padre, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No tenés que ser cargoso con tus hijos, hermano. No tenés que ser, no cargoso en el sentido, esos hijos que viven con ley. ¿Viste? Vota. Así. Yo tengo como otra, primeramente con el ejemplo de que lo que es la vida, le tenés que hablar en amor, sí le tenés que disciplinar, hermano. Hay veces que merecen castigo. El castigo lo decide el padre y la madre, ¿no? Pero siempre el castigo, que es la disciplina que habla el Señor, ¿para qué? Es para educar para el bien del hijo, no es para reventarle. No es para maltratarlo. ¿Entendés? No es para maltratarlo. Claro, Reventarle digo yo, porque acá en Argentina decimos así, ¿viste? ¿Cuánto lo hacen? ¿Entendés? Se entiende, creo. Sí. Se entiende. Sí. No podés ser así tan... que le ahorcaba, ¿viste? Que le exaspera a tu hijo, ¿viste? Tu hijo no tiene miedo de vos. No tiene miedo de vos, ¿viste? Eso no está bien, porque Eso no es amor. eso no es amor, ¿viste? ¿Entendés? Para que no se desalienten, ¿viste? El siervo dice: obedeced a vuestros amos terrenales. Nosotros que trabajamos y tenemos patrones, amos terrenales, dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, porque saber que esto no tenemos que hacer nosotros, no tiene fruto. Eso no significa que vos no vas a cumplir con tu trabajo y que ese cumplimiento de tu trabajo no va a ser agradable a tu jefe, pero no es ese el motivo de por qué uno hace ese trabajo, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y eso es reverenciando a Dios. La manera de reverenciar a Dios
Es siendo testigo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nuestro mismo Padre fue testigo durante toda la creación y desde antes de la creación del Señor Jesucristo, nuestra salvación. Toda la creación fue fundada en Jesucristo, para nosotros. Así que el mayor testimonio de nuestro Señor Jesucristo es nuestro mismo Padre. Fíjate vos, esa es la manera de reverenciarle, ¿no? Y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo, sea de palabra, de hecho, todo. Te guste, no te guste. Y acá es donde vos tenés que pensar una cosa. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Porque yo lo que me suma estoy buscando. Lo que me hace bien estoy buscando. Lo que me... La propia conveniencia. Viste, mi felicidad estoy buscando. Soy yo. Lo que no me suma, eso descarto, ¿no? A veces Dios y Jesucristo hubieran actuado así, no, ninguno de nosotros hubiéramos estado acá. ¿Viste? Dice, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que los vituperiados cayeron sobre él. De los pecadores, perdón. Los vituperios de los pecadores cayeron sobre él. Dice, entonces muchas veces no hace agradable, ¿viste? A nuestra carne. Nuestra carne busca, ¿viste? El confort, ¿viste? Por eso te dice, no te conformes a este mundo. Bueno, nuestra carne busca, yo quiero estar tranquilo, ¿viste? La paz, ¿viste? No, ¿sabes qué? Aquel es un dolor de cabeza. No. Pero que se muera. Pensamos esas cosas, ¿viste? ¿No? ¿Viste? Muchas veces tenemos que ir a tenderle la mano. ¿Viste? Y no es agradable a nosotros mismos. ¿Y sabes cómo tenemos que hacerlo? El corazón como para el Señor. Porque sabes que vino y nos tendió la mano así, que nos hizo así, ¡pum! Y nos puso acá. Pero tu primera obra, mi primera obra, a aquellos que somos casados, ¿no? Comienza en el matrimonio. A que son casados, ¿no? Comienza en el matrimonio. Esa es la primera obra, la mayor obra, ahí de donde vos tú todos los días de tu vida trabajar. Y el soltero en el cuerpo de Cristo. Todos los días de nuestra vida. Y a veces cuesta, ¿viste? Porque tenemos hermosa familia, ¿viste? Amorosa familia y queremos estar con nuestros hermanos, con nuestros padres, un montón de cosas, pero ¿sabes qué? La palabra nos invita al cuerpo de Cristo y tenemos que aprender a juntarnos, aprender a tener comunión, aprender a amarnos. Fíjate que Cristo ni nos conocía a nosotros. Y cuando estábamos muriendo en la cruz, encima dijo por los judíos, no le tomen en cuenta su pecado. Después todo lo que le hicieron. Vamos a seguir, empezamos acá, dice. Sabiendo de que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Viste? Nosotros servimos a Cristo. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. En el sentido de que, ¿viste? La palabra que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará en esta vida. Así es. Vos haces mal y vas a recibir lo que está mal, ¿viste? Mentí y vas a ser mentiroso, catalogado, te van a descubrir tarde o temprano, ¿viste? No, eso es mentiroso. Y un montón de cosas, y robar, y te van a, bueno, ese es un ladrón, ¿viste? Y te califican, ¿entendés? Y tenés una consecuencia por eso, ¿eh? No, ese tal cosa, ese, ¿viste? Y encima recibir las consecuencias, si son ladrones inclusive, va a caer preso, ¿viste? Tarde o temprano es así. Y perder tu familia, y tener un quilombo acá, un quilombo allá, y vivir. Y la paz, olvídate lo que significa no tener ni 2 dedos en luz, lo que eso significa. Es una ilusión, ¿viste? Parece el país de la maravilla, ¿viste? Así que amos, en el capítulo 4,
haced lo que es justo y recto con vuestro siervo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa, quiero decirte, la palabra Señor, el amo, el dueño en sí. ¿Qué te dice? Acá está el otro tipo, perseverad en la oración. ¿No? En el nombre de Jesús, perseverad en la oración. Testificad a Cristo, la palabra de Cristo mora en abundancia, enseñando, exhortando. Perseverad en la oración, ¿viste? Estudiar la palabra, leer la palabra, hermano, agarrar la Biblia, ¿viste? Hoy tenés, ¿viste? Que todo el día estamos con los celulares, tenés la aplicación de la Biblia, podés bajar. Ponete a leer las 7 epístolas, dirigida a la iglesia después de la resurrección de Jesucristo, que está dirigida a la iglesia de gracia, los que fuimos puestos por Dios en el cuerpo de Cristo y hechos salvos por la gracia de Dios. Eso. Ahí tenés las normas de conducta para evidenciar a Cristo y donde vas a poder ver la capacidad que recibiste para vivir en santidad por la gracia de Dios. ¿Entendés? Orando, fíjate, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Sí, porque ya recibimos todo, ya ganamos todo, ¿viste? Entonces tenemos que estar agradecidos, dice. Orando también al mismo tiempo, fíjate lo que decía Pablo, ¿no? Acá hay un ejemplo. Por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Fíjate vos lo que pedía. Él estaba preso, estaba siendo castigado por un delito que no cometió, por testificar a Cristo. Y esto, cuando la palabra dice visitar a los presos, se refiere a este tipo de presos, no a los delincuentes reales. Te digo, ¿no? Porque estos eran inocentes y había presos que caían por testificar a Cristo, entonces, bueno, ellos tenían que visitar, eran hermanos en Cristo. Pero eso, delincuente, visitar a los presos, no se refiere a eso la palabra, se refiere a estos presos. ¿Viste? Dicho sea el paso, ¿no? Porque no vas a ir a visitar a un asesino, ¿viste? Por ejemplo, a un violador de niños, a un pedófilo. ¿Entendés? No. Apártate de los tales, te dice la palabra. Imagínate vos, cuando entras en contexto de qué eran los presos, está claro, hermano, porque hay muchas, viste, obras que nosotros vamos a las cárceles y testificamos un montón de cosas, viste, el tipo sale libre y vuelve a hacer lo mismo. ¿Entendés? Estos presos eran los que injustamente, como Pablo, por testificar a Cristo, por hablar la verdad, hermano, por no mentir, por no decir palabras deshonestas, ellos estaban presos y eran castigados fuertemente. Y dice que en el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Viste? Con los de afuera, que significa lo incrédulo. Tenemos que saber lo justo y necesario, hermano. Claro. Vos vas, viste, tratás con ellos, obviamente que le hablas la palabra, pero si no reciben, bueno, está todo bien, viste. Y redimí tu tiempo, porque tu tiempo no es tu tiempo. Es el tiempo de Cristo, porque por precio fuimos comprados, dice la palabra. Nosotros, nuestro tiempo, nuestra vida pertenece a Cristo. No somos dueños de nuestra vida, como dice, yo soy el dueño de mi vida, yo hago lo que quiero, ¿no? No, sabes bien que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar su paso. Este es el tiempo de Cristo, de Dios en Cristo en nosotros. Él es nuestro dueño, ¿no? Él es el amo. Para el que piensa estar firme, acá hay un trabajo que despacito uno debe empezar a medida que estudia la palabra e incorpora en su corazón, comienza a pensar estas cosas, comienza a vivir así, sirviendo al Señor Jesucristo. Estamos al servicio. Sea vuestra palabra siempre con gracia, siempre te dice con gracia,
con gracia, no con condena, Agradable. hermano. El garrote tiene Dios, y ese garrotazo que nosotros merecíamos, Lo que no. nos lo sacó Dios en Cristo, ¿viste? Siempre con gracia, ¿no? Nos exhortamos, nos decimos las cosas, muchas veces nos duele, nos molesta, pero hermano, volvé a Cristo. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Dios: Padre mío, si puede, pasa de mí esta copa. Seguramente que él no estaba muy de acuerdo con eso que él tenía que vivir, pero no se haga como yo, sino como tú. Hemos aprendido esa gran lección, ¿viste? Porque nosotros todavía no hemos resistido hasta la sangre, dice Hebreo. ¿Viste? A veces resistimos, tal vez, Lucía, vos me caes mal y ya no te quiero ni hablar. ¿Entendés? No, pero no hemos resistido todavía hasta la sangre. Fíjate vos la diferencia, vos, porque estos hombres que caminaron con nuestro Señor Jesucristo han hecho un trabajo tal que allanaron nuestro camino hoy por la gracia de Dios. Y dice, siempre con gracia sazonada con sal. ¿Viste? Que significa con compromiso, teniendo palabra. Lo que vos decís, vos vivís. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que significa sal. Ese es el orientalismo, ¿no? Eso es lo que hizo Jesucristo. Eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Si vos pensás estar firme, si yo pienso estar firme, yo no puedo andar faltando mi palabra cada dos por tres. Si yo te digo, Norma, mañana yo voy a ir a tu casa, yo tengo que ir. Le hice un compromiso. ¿Entendés? Porque a nosotros Dios y Jesucristo no nos falta, ¿viste? Oramos ahí y ¡pum! Dios está cubriendo y ya nos envió la respuesta delante de la fundación del mundo. ¿Viste? Nosotros no podemos, eso es lo que significa sazonada con sal. Que tú sí sea así, que tu otro no sea no. ¿Viste? La conducta, la norma de conducta siempre representa a Cristo. La finalidad de la ley que te traía esas conductas creyentes, ¿viste? En esos mandamientos, la finalidad de eso era la misma representación del Cristo que iba a venir. Por eso que dice que este Logos, el Verbo se hizo carne. El Cristo fue la palabra de Dios hecha carne. Es la palabra de Dios hecha carne. Eso es lo que nosotros mostramos. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Claro que sí. Entonces, tomate tu tiempo para responder, para después hacer. Porque cuando vos hablas, vos asumís un compromiso. Yo asumo un compromiso. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oramos. Padre, te damos gracias nuevamente por este gran privilegio de poder ser testigo de tu Hijo Jesucristo, por ese Espíritu que nos diste cuando lo confesamos a Él, que derramó nuestro mismo Señor en nosotros y por medio de Él nos guía y nos hace entender las Escrituras de tu voluntad en Él. Gracias a vos, Señor Jesucristo, por habernos revelado un montón de cosas en este gran misterio, a estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu, que escribieron las 7 epístolas, que siempre tuvo que ver con vos, como toda su palabra, como toda la palabra de nuestro Padre. Gracias, Señor, por ayudarnos a hacerte agradable y poder por medio tuyo, como vos, tener el privilegio de ser agradable y olor fragante a nuestro Padre, como vos lo fuiste en tu nombre. Porque podamos movernos en tu nombre, podamos seguir pensando, estar firme, mirando de no caer. Y bueno, y porque sabemos que vos nos sostenés, nos guardás, nos sustentás y nos cuidás de todo mal, porque somos tu iglesia, porque somos tu cuerpo, y bueno, vos estás continuamente al servicio nuestro como nosotros estamos al servicio tuyo. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos y te agradecemos a vos, Padre,
Amén. 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 Bendiciones, hermano. Gracias por estar. Hola, Lidia. Dios te bendiga. Punto. Terminamos.